dos columnas que estábamos comentando. Puesto que el condensador almacena energía de forma electrostática, eso significa que hay presencia de campo eléctrico. Y el campo eléctrico, a su vez, induce voltaje. Diferente del inductor, el inductor almacena energía de forma magnética, por lo tanto, lo que crea es flujo y el flujo induce corriente. Luego, un capacitor trabaja con voltaje y una bobina trabaja con corriente. Pero estos dos elementos almacenadores de energía tienen una característica muy, pero muy importante, y es que no pueden cambiar su energía en forma instantánea. No pueden ni adquirir ni botar energía en un tiempo igual a cero, en forma instantánea. Un condensador requiere un tiempo para adquirir voltaje en sus terminales. Una bobina requiere un tiempo para que la circule una corriente. Un condensador necesita un tiempo para botar el voltaje que ha podido almacenar en algún momento. Una bobina necesita un tiempo para poder desatar la corriente que la está circulando. Como nosotros, en este caso, lo que queremos es encontrar un voltaje en una carga, ¿sí? Y que ese voltaje sea continuo, pues entonces lo que hacemos es conectar un condensador. ¿Qué es lo que realmente sucede entonces? Si yo conecto este condensador, el cual me queda en paralelo con la carga, esta señal que es pulsante se convierte en una señal que es desde aquí, que es prácticamente una señal continua. Vemos entonces que de esta forma, esta señal la podemos ver a esta señal simplemente conectando este condensador. ¿Por qué? Veamos. Supongamos que tenemos una fuente de DC. Esta fuente de DC es continua. Esta fuente, ¿sí?, es algo similar a esto. Me entrega un voltaje continuo de DC. Recordemos un poquito las fuentes con las que trabajamos en el laboratorio. ¿Sí? Esa fuente nosotros, en un poquito, podemos a través de un dial, ¿sí?, cuadrarla a 5 voltios, o 6 voltios, o 8 voltios, o 10 voltios, o hasta 20 voltios. ¿Sí? Esta es una fuente de DC, nos entrega un voltaje continuo. Supongamos entonces que tenemos un circuito simple R por C, y este switch es el switch de encendido de la fuente. Si antes de cerrar el switch, si la fuente está apagada, asumimos que el condensador está descargado, su voltaje inicial es 0. Luego, si yo grafico esta señal, en T igual a 0, el voltaje del condensador será 0. Cuando yo cierro el switch, si yo aplicara el nivel de voltaje del Kirchhoff, tal como se estipula, diría que el voltaje aquí es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. Entonces, V es igual a
el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Este voltaje de la resistencia es función del tiempo y este voltaje del condensador es función del tiempo. ¿Y por qué hay que hacer esa notación? Porque esta fuente es continua, no varía con el tiempo. Sin embargo, el voltaje de la resistencia varía con el tiempo y el voltaje del condensador varía con el tiempo. Fíjense entonces qué ocurre. El voltaje en el condensador es cero. Si el voltaje en el condensador es cero, quiere decir que el voltaje que cae en la resistencia es igual a B. Luego aquí cae más menos B y aquí cae 0. Si ustedes observan, B es igual a B más 0, cumpliendo con la ley de voltaje de pico. Pero a medida que transcurre el tiempo, el condensador empieza a almacenar energía. Hemos dicho que el condensador necesita tiempo para que haya voltaje en sus terminales. Eso significa que el condensador está almacenando energía y el condensador almacena energía en forma de voltaje. Luego, a medida que transcurre el tiempo, el condensador empieza a hacer esto hasta que finalmente llega al valor B. B, que es el voltaje del condensador, que es la máxima energía que el condensador puede adquirir cuando se aplica este voltaje. Si yo aquí aplico 5 voltios, el condensador como máximo llegará a 5 voltios. Si yo aplico 10 voltios, el condensador llegará como máximo a 10 voltios. Si aplico 20 voltios, el condensador llegará como máximo a 20 voltios. Es la máxima energía o el máximo voltaje al cual puede llegar el condensador. Pero si ustedes observan, cuando el condensador, a medida que transcurre el tiempo, si va almacenando energía, su voltaje va aumentando. Y si su voltaje va aumentando, como esto es constante, quiere decir que el voltaje de la resistencia tiene que ir disminuyendo. Por eso es que son función del tiempo. Inicialmente, cuando el voltaje del condensador es 0, el voltaje de la resistencia es más 0. Pero puede transcurrido un tiempo, a un intervalo de tiempo, cuando el condensador adquiere el valor B, el voltaje de la resistencia habrá caído a 0, porque B es igual a 0 más B. Lo cual significa que si el voltaje de la resistencia cayó a 0, es porque la corriente que circula por el circuito es 0. ¿Por qué? Porque la única forma que en un circuito la resistencia obtenga un valor de voltaje igual a 0 es porque la corriente se ha hecho 0. Vemos entonces que de esa forma el voltaje de la resistencia y el voltaje del condensador varían en el tiempo a pesar de que la señal entrante es una señal de continuo. Aquí podemos observar en esta curva entonces que el condensador adquirió el voltaje B después de un tiempo determinado. Pero aquí surge una pregunta: ¿el condensador alcanzará este voltaje B en un tiempo muy grande o en un tiempo muy pequeño? Es decir, ¿el condensador podrá hacer esto? Adquirió aquí el voltaje B. O el condensador hará esto y adquirió el voltaje B por acá. Cualquiera de estas tres situaciones y todas las intermedias que son infinitas se pueden dar. ¿Por qué? Porque eso depende de una característica del circuito que se denomina tau, que es la constante de tiempo. Esta constante de tiempo, si tau, es igual al producto de R por C. R por C. Si esta constante de tiempo es muy pequeña, el condensador se cargará
muy rápidamente. Pero si esta constante de tiempo es muy grande, el condensador se cargará lentamente. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que si Tau es muy pequeño, el condensador llegará rápidamente. Pero si Tau es muy grande, el condensador llegará muy lentamente, después de transcurrido un tiempo muy grande. Vemos entonces que este parámetro denominado constante de tiempo Tau es supremamente importante en la parte de un condensador. Pero ¿qué es lo importante de ver aquí? Que el condensador necesita un tiempo, sea grande, sea mediano, sea pequeño, pero necesita un tiempo. ¿Para qué? Para ir desde 0 hasta el valor 20. O sea que el condensador necesita un tiempo para poder adquirir energía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro? ¿Entendido? Esto lo deben saber ustedes ya. Esto es tema de los circuitos lineales. Estoy haciendo un pequeño recorderis. Pero ¿qué pasa ahora si ya no tengo una fuente de DC B que esté alimentando el circuito, sino que tengo una fuente de AC, es decir, una señal secundaria? ¿Qué sucede ahí? Aquí la cosa cambia radicalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque para poder hacer el análisis del comportamiento de este circuito, tengo que recurrir a lo que se conoce como el análisis fasorial. ¿Y qué es el análisis fasorial? Empecemos por el principio. ¿Qué es un fasor? ¿Sabemos qué es un fasor? Bueno, para que lo entendamos de una forma muy simple, muy sencilla. ¿Cuánto mide este marcador? Aproximadamente 12 centímetros. Es lo que mide. ¿Qué está caracterizando a este marcador desde el punto de vista de su tamaño? Por la longitud, ¿verdad? Es lo único. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo así, cambia su longitud. Si lo pongo así, cambia. Si lo pongo así, cambia. Si lo pongo así, cambia. No. Esté como esté, si yo lo mido, me da 10 cosas centímetros. Esa longitud representa, ¿sí?, una escala. ¿Qué es una escala? Es una entidad que solamente tiene magnitud. Si yo digo 7,45
7 por así. Lo mismo aquí, lo mismo acá, lo mismo en cualquier salón de estos, en cualquier reloj, aproximadamente las 7:45. Eso es lo que es. Pero si yo les digo a ustedes, en este momento va un avión a 800 kilómetros por hora. Va un avión a 800 kilómetros por hora. ¿Qué es 800 kilómetros por hora? Su velocidad. Pues va a 800 kilómetros por hora. Pero ¿para dónde va? ¿Va de Lima a Bogotá o va de Bogotá a Lima? Entonces fíjense que aquí ese 800 kilómetros por hora está acompañado de qué? De una dirección. Esto es un vector. Entonces, ¿qué es un vector? Es un vector que tiene no solamente magnitud, sino que tiene. Esto es un vector. Observamos los vectores. Supongan que esto es un río. La corriente fluye en este sentido. Así viene la corriente. De aquí a acá. Yo estoy aquí en un embarcadero A y quiero llegar a un embarcadero B. Aquí hay una barcaza. ¿Cómo oriento yo la barcaza para llegar de A a B? ¿Cómo la oriento? Pues voy así. No. Porque si yo me voy así, fíjense que aquí el río tiene esta dirección, el agua está fluyendo en esta dirección, por lo tanto está ejerciendo una fuerza que me va a dejar por acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es orientar mi barcaza en este sentido. ¿Para qué? Para que la fuerza del agua me deje aquí en B. Fíjense ustedes. Aquí hay un vector, aquí hay un vector, aquí hay un vector. ¿Por qué es un vector? Porque esto tiene dirección, tiene así, pero tiene también magnitud. Esto es caudal. ¿Sí? Están pasando tantos metros de agua por segundo. De aquí a aquí es un vector. ¿Por qué? Porque yo voy en esta dirección y la velocidad que yo le imprima a la barcaza. Entonces, si ustedes observan, la resultante ¿cuál es? Esta. Pero mi barcaza tiene que ir hacia acá. Y esta es mi resultante. Luego, este vector resultante es igual a la suma de este más la suma de este de aquí. Ambos tienen dirección y magnitud. Fíjense cómo sumé estos dos vectores. Pues muy simple. La forma del uno lo puse en la cabeza del otro. Entonces, este vector viene así, aquí termina en su cabeza, este empieza aquí en su cola, lo pongo así, y fíjense que la suma de este con este me da este resultado y me quedo aquí. ¿Entendimos que es un vector? Bueno. ¿Qué es entonces un fasor? ¿Qué es un fasor?
Si ustedes observan, esta señal celular tiene infinitas magnitudes. Aquí vale 0, aquí tiene un valor máximo, aquí 0, aquí tiene un valor máximo negativo, pero fíjense que aquí entre este punto y este punto y este punto hay infinitos valores. Aquí hay infinitos valores. Tenemos entonces magnitud de la señal. ¿Estamos claros? Pero esa magnitud no es constante, está variando. ¿Y varía con qué? Con el tiempo. Pero fíjense que también tiene una dirección que está variando. ¿Por qué? Porque aquí a veces es positiva y acá a veces es negativa. Positiva, negativa. Hemos dicho que un vector es aquel que tiene magnitud y dirección. Pero cuando cambia la magnitud y cambia la dirección, a eso se le llama fasor. ¿Qué es un fasor entonces? Es un vector que cambia con el tiempo, tanto en su magnitud como en su dirección. Eso es un fasor. Si nosotros planteamos las leyes de voltaje en Kirchhoff, me dice entonces que el voltaje VAC es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador. Pero estos son fasores. ¿Por qué? Porque esto es un fasor. Luego un fasor es igual a un fasor más otro fasor. ¿Estamos claros? Luego esto lo marco de esta forma. Eso indica que sí, lo que tengo aquí es una suma fasorial. ¿Hasta ahí está claro? Recordemos otra cosa que es fundamental. ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí en grados? 90 grados. ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí en grados? Eso es un 180. ¿Cuánto hay hasta aquí? 270. ¿Y cuánto hay de aquí hasta aquí? 360. ¿Está claro? Si yo tomo una recta, de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? 45 o 60 o 70 o 75, pero debe de 90. ¿Está claro? Pero si mi recta viene aquí, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Supóngalo que está este a 45 y este simétrico aquí, ¿cuánto da? Si esto, de aquí hasta aquí, he dicho que es 45 o 60 o 75, de aquí hasta aquí, ¿cuánto será? Pues menos 60, menos 45 o menos 70. Si yo voy de aquí hasta aquí, el ángulo es de 90, pero si voy de aquí hasta aquí, el ángulo de cuánto es? De menos 90. Luego, este ángulo de aquí, ¿sí?, es positivo y este ángulo de aquí es negativo. El ángulo positivo, ¿sí?, significa adelanto, y el ángulo negativo significa retraso. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo mi diagrama fasorial y mi señal, la forma C, esa BAC, BAC está constituido por dos fasores.
véase que es el resultado. Este más este me da, véase que es el paso del resultado. ¿Está eso claro? Bueno, sigamos con un ejemplo que necesitamos para poder entender esto. Habíamos dicho, ¿sí?, que hay un ángulo positivo que se toma siempre como relativo y un ángulo negativo que se toma siempre como atraso. ¿Qué significa el adelanto o el atraso en una señal? ¿Qué significa el adelanto o el atraso en una señal? Veamos lo siguiente. Este ejemplo yo se lo pongo siempre a todos mis estudiantes porque es supremamente fácil de entender. Lo que nosotros queremos aquí es entender las cosas. Si yo tengo una cita con alguien, le digo, nos vemos en mi oficina a las 8 en punto, entonces, este es mi punto crítico, 8 en punto de la mañana. ¿Está claro? Si la persona me llega por aquí a las 8:10, o a las 8:15, o a las 8:20, o a las 8:30, ¿cómo llega? Atrasada, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, si yo estoy por aquí, estoy atrasado en función del tiempo. Estoy atrasado en el tiempo. Pero, si mi cita es a las 8 de la mañana, y cuando yo llego a las 8 de la mañana a la oficina, la persona con la cual tenía la cita me dice, hace 10 minutos lo estoy esperando. ¿Cómo llegó esa persona? Adelantada, ¿verdad? Se me adelantó. Luego, todo lo que esté hacia allá es adelanto y todo lo que venga hacia acá es ¿lo entendemos? ¿Por qué es importante eso? Porque si yo tengo esa señal cerebral, que es esta, si esta señal no empieza, esta señal es esta. ¿Está claro? Esta es la señal aplicada. Pero es claro que la señal de la resistencia o la señal del condensador tiene que tener también esta misma forma. ¿Es claro? Senoidal. ¿Por qué? Porque la corriente debe ser senoidal. Si la señal en la resistencia o en el condensador empieza por aquí, ¿cómo está esta señal con respecto a esta? Atrasada. Esta señal iniciada está atrasada. ¿Por qué? Porque empieza un tiempo después. Pero si yo tengo esta señal, ¿cómo está esta señal con respecto a esta? Todo lo que sea hacia acá es atraso. Todo lo que sea hacia allá es adelanto. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia estará o atrasado o adelantado con respecto a esta señal. Y el voltaje en el condensador estará adelantado o atrasado con respecto a esta señal. Ojo a ese juego de palabras. El voltaje en la resistencia estará atrasado o adelantado con respecto a esta señal.
y el voltaje del condensador estará adelantado o atrasado con respecto a esta señal. ¿Lo entendimos el juego de palabras? Eso quiere decir que si esto está atrasado, esto tiene que estar adelantado. Y si esto está adelantado, esto tiene que estar atrasado. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que si esto es un diagrama fasorial, uno viene así, el otro viene así. ¿Y cómo así? ¿De dónde salió este? Pues simplemente este que estaba aquí, que viene aquí, lo paso acá. ¿Por qué? Porque fíjense que este pasó, véase en la suma de este con este. Pero este, ¿de dónde viene? Pues están aquí. Luego, aquí hay un ángulo positivo y aquí hay un ángulo negativo, lo cual quiere decir que hay uno que está atrasado y otro que está adelantado. Atrasado, adelantado. La pregunta del millón es entonces, ¿es este el B sub R o el sub C? Porque si es el B sub R, este es el B sub C, que es este mismo de acá. Pero si es el B sub C, este tiene que ser el B sub R, que es este mismo de acá. Si este está atrasado, este está adelantado. Y si este está adelantado, este está atrasado. ¿Cuál es cuál? Entonces, si ustedes recuerdan un poquito, cuando hicimos el circuito con una fuente P, decíamos que el condensador se demoraba un tiempo en adquirir energía. Se demoraba un poquito en adquirir voltaje, que es lo que quiere el condensador. Luego, siempre el voltaje del condensador, ¿cómo va? Si se demora un poquito, estábamos aquí a las 8 y el de la cita se demoró un poquito, llegó a las 8:05. ¿Cómo llegó el de la cita? Entonces el condensador siempre, ¿cómo va? Atrasado, porque se demora en adquirir voltaje. Es decir, que cuando esta señal arranca en cero, el condensador sigue en cero. Después es que empieza a adquirir energía. Él se demora un poquito. Por lo tanto, el condensador siempre va atrasado. Y si el condensador siempre va atrasado, quiere decir que ese voltaje del condensador y ese es el voltaje de la resistencia. ¿Por qué? Porque este ángulo es de atraso y este ángulo es de adelanto. Son dos factores. Bueno, todo esto, ¿a qué va? Voy a graficar otra vez esto nuevamente para que lo entendamos más fácil. Supongamos que esta es la tensión alterna. El voltaje del condensador va atrasado. Por lo tanto, el voltaje del condensador va atrasado. Fíjense lo siguiente. Cuando el voltaje alterno alcanza su valor
pico, su valor máximo, el voltaje del condensador no ha alcanzado ese valor todavía. ¿Estamos claros? Está por debajo. Recuerden ustedes que VAC es igual a V sub R más V sub C como fasor. ¿Está claro? Si este valor alcanzó el valor pico, este tiene que ser menor. ¿Está claro? Porque es una suma de esto con esto. ¿Está claro? Luego, el voltaje del condensador está aquí cuando llega a su valor pico. ¿Estamos claros o no estamos? Pero cuando esta señal empieza a decaer, fíjense que aquí, en este punto, el valor de VAC es este, pero el valor del condensador es mayor. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque va atrasada la señal. Aquí gráficamente se puede ver. Miren, cuando estamos aquí, el voltaje del condensador es menor. Pero cuando estamos en este punto, el voltaje del condensador es mayor que la señal. Y entre mayor sea el atraso, fíjense que si esto viene acá, sí, el voltaje aquí será mayor que este de aquí. Estamos en cualquier punto a partir del valor máximo. Luego, sí, este aspecto nos va a permitir hacer el estudio de comportamiento que al final nos entrega una señal DC pulsante debido a esta razón. Veámoslo. Dejémoslo aquí por si acaso. Remitámonos al circuito. ¿Cuál es la señal que yo tengo sin el condensador? Sin el condensador. Entonces, sin el condensador, voy a obtener esto. Eso es lo que voy a obtener sin el condensador. Arranquemos de cero. La señal arranca de cero y hace más, menos, la señal es esta, ¿no? La señal es este más, ¿qué me hace el diodo? Me lo polariza directamente. Por lo tanto, el diodo conduce. Hemos dicho que un diodo ideal tiene una resistencia igual a cero, pero un diodo real tiene una pequeña resistencia. ¿Está claro? Bueno, esa pequeña resistencia generalmente la estamos despreciando. Bueno, entonces, el voltaje aquí será el voltaje en la resistencia, será esto aquí. Cuando la tensión hace su variación negativa, estamos aquí, menos, más, entonces obtenemos menos, más. ¿Qué pasa con el diodo? Queda intensamente polarizado. Es un circuito abierto, realmente. En la práctica tiene una resistencia de cientos de megaohmios. Generalmente esa resistencia no se tiene en cuenta sin resistencia, es un circuito abierto. Pero como es un circuito abierto, no circula corriente por la resistencia. No tenemos todavía el condensador, luego, sí, como no hay corriente, porque esto es un circuito abierto, será cero. Cuando vuelva a hacer la variación del semiciclo positivo, tenemos nuevamente señal. Pongamos el condensador ahora. Vamos a trabajar ya con el condensador. La señal hace su variación positiva. ¿Qué pasa con el diodo? Queda directamente polarizado. ¿Por qué? Porque esto tiene que crear corriente en este sentido, porque es lo mismo, el ángulo está tirado a un potencial positivo. Luego, si el ángulo está tirado a un potencial positivo, el diodo entra en conducción. Y si entra en conducción, ¿qué pasa aquí? El condensador siempre va atrasado con respecto a la señal de acá. ¿Está claro? Va atrasado. Luego, el condensador, si lo dibujamos aquí, va haciendo esto.
condensador va atrasado. Y ojo aquí, cuando el voltaje aquí alcanza su valor máximo, el condensador tiene un voltaje menor. Aquí lo vemos, lo mismo que allá. Pero cuando la señal empieza a decaer, el condensador supera el valor de la señal. Es lo que vemos aquí. El condensador supera el valor de la señal de AC. Y si el condensador, aquí en este punto, exactamente aquí, en este punto, supera la señal, ¿por qué? Porque va bien chiquita, haciendo esto y este empieza a decaer. Cuando el condensador, ojo, cuando el condensador supera esta señal, por decir un número, esto es 9 y esto es 8, por poner un número para que lo entendamos. ¿Qué sucede con el diodo? A ver, si aquí hay 8 y aquí hay más, menos 9. Si quieren le ponen 8,5 y aquí 9, le ponen 8,9 y aquí 9. ¿Qué sucede? Fíjense, si yo planteo la ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje aquí es igual al voltaje del diodo más 9. ¿Está claro? Pues 8 es igual a algo más 9. ¿Cuánto vale algo? 8 igual a algo que es el voltaje más 9. ¿Cuánto vale algo? Menos 1. Menos 1, ¿qué quiere decir? Que esto es más menos. ¿Está claro? Más menos. Aquí hay 8 y aquí hay 9, por lo tanto esto cambia de polaridad. Y si aquí hay un menos en el ánodo o un más en el cátodo, significa que el diodo se abre. Y si el diodo se abre, ¿qué sucede? El condensador trata de descargarse a través de la resistencia del suelo. ¿Por qué? Porque no hay una fuente que esté suministrando energía. Luego, el condensador tiende a descargarse. Pero ojo con esto. Hemos dicho que un condensador se puede cargar lentamente o se puede cargar rápidamente de acuerdo al grado de sentido. Lo mismo, así como se puede cargar lentamente o rápidamente, también se puede descargar rápidamente o lentamente. ¿Qué pretendemos nosotros aquí? Que el condensador se descargue rápidamente o que se descargue lentamente. Pues que se descargue lentamente, porque lo que nosotros queremos es que se mantenga el voltaje lo más constante posible. Entonces, que no vaya a hacer esto, ¿sí? Sino que haga todo lo contrario, haga esto. Y cuando llega este semiciclo aquí y esta señal supera el voltaje del condensador, esto vuelve a ser más menos. ¿Y qué pasa con el diodo? Vuelve a conducir. Y si el diodo vuelve a conducir, le suministra energía al condensador y el condensador vuelve y empieza a cargarse, pero va siempre atrasado. Y en este momento, cuando la señal está bajando, el condensador está subiendo, vuelve, se carga aquí y aquí vuelve y hace esto. Si ustedes observan esta señal, lo que nos entrega es algo similar a esto de aquí. Si este es el nivel, aquí lo que yo tengo es esto. Este pedacito de aquí es la carga del condensador. Este pedacito de aquí es la carga del condensador. Y este pedacito de aquí es la descarga. Este pedazo de aquí es la descarga.
pero aquí vuelve y se carga, aquí vuelve y se descarga, aquí vuelve y se carga, y acá vuelve y se descarga. A esto se le conoce como rizado. ¿Cómo debe ser entonces el rizado? ¿Sí? Para que esta fuente sea lo más constante posible, para que este voltaje sea lo más constante posible, pues el rizado debe ser muy pequeño, muy pequeño. Tomemos como ejemplo las fuentes que tenemos en el laboratorio, donde hicimos la práctica de circuitos lineales. Esa fuente nos entrega un voltaje de 5 voltios y su rizado es un voltaje igual a 10 milivoltios. Esas son las especificaciones que nos da el fabricante, porque es el que construye las fuentes. Este rizado será muy grande o muy pequeño. Fíjense ustedes. Expresemos esto en milivoltios. ¿Cuánto vale 20 milivoltios? Estos 5 voltios, ¿cuántos son en milivoltios? ¿Cómo puedo expresar los 5 voltios en milivoltios? Pues son 5.000 milivoltios. ¿Por qué? Porque 5.000 es lo mismo que 5 por 10 a la 6 más 3, ¿no? ¿Está claro? Pero como son milivoltios, entonces por 10 a la menos 3. ¿Estamos? 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se va. Por lo tanto, me quedan los 5 voltios. Luego, 5 voltios son 5.000 milivoltios. De otra forma, 5.000 milivoltios quiere decir que es por 10 a la menos 3. Pero que es lo mismo, 5.000 sobre 10 a la 3, porque este pasa acá con signo positivo. Y 10 a la 3 es 1.000, por lo tanto me queda 5.000 sobre 1.000. Y si yo simplifico los ceros de edad, son 5 voltios. Entonces fíjense que la señal es de 5.000 milivoltios. Esta señal es de 5.000 milivoltios. Y el rizado es de 10 milivoltios. ¿Cómo es 10 con respecto a 5.000? 10 con respecto a 5.000. Fíjense que es insignificante, porque sería 1 sobre 500. ¿Estamos claros? Luego fíjense que a pesar de que existe ese rizado, nunca lo podremos evitar. ¿Por qué? Porque esta carga es la descarga de condensador. Pero hay que minimizarlo. Y para poderlo minimizar, pues entonces se requiere que la constante de tiempo tau sea muy grande. ¿Y cómo hacemos la constante de tiempo grande? Pues entonces haciendo RC grande. Lo cual significa este valor del condensador tiene que ser muy, muy grande. 2.700 microfarados, 3.700 microfarados, 4.700 microfarados, son condensadores supremamente grandes. Con un condensador de ese tamaño, ¿sí?, podemos hacer que la constante de tiempo sea supremamente grande, y si la constante de tiempo es muy grande, significa que el condensador pierde muy, pero muy poca carga, es decir, muy poco voltaje, y le entrega una señal de este tipo con un rizado que es prácticamente despreciable, pero que existe. ¿Entendimos? De esta forma, entonces, lo que hacemos es pasar
dice que aquí aparentemente se ve pronunciado porque este es un rectificador de onda. Pero si tenemos un rectificador de onda completa, fíjense que el condensador tiene menos tiempo para descargarse. Por lo tanto, el rizado será este y no será tan pronunciado como este. Vemos entonces que de esta forma nosotros tendríamos que dar esto por cada centímetro. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Decíamos entonces que los rectificadores eran la mayor aplicación que tenían los diodos, aprovechando su alineabilidad para hacer el primer paso de conversión de AC a DC o conversión de corriente alterna a corriente continua. Pero también hay otros circuitos de aplicación como son los limitadores o recortadores. Supongamos que tenemos este circuito para que comparemos con los rectificadores. Asumamos que esta señal de entrada es una señal secretaria. ¿Qué señal nos entregará este circuito? Veamos entonces la forma más fácil de hacer el análisis de este circuito. Siempre analicemos los circuitos partamos de una referencia. ¿Cuál es tu referencia? Donde arranca la señal, siempre aquí en cero. Esa es mi referencia. Fíjense lo siguiente. Supongamos que el valor de B sub R está por aquí. Si yo digo que B sub R está por ahí, ¿qué condición estoy imponiendo al circuito? Que el valor máximo de N siempre será mayor que
Veamos entonces. Si B sub I vale 0, ¿cómo es el diodo? Este es el procedimiento más fácil, ¿verdad? Se entiende muy simple, de forma muy simple, muy sencilla. Fíjense entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué tomo mi referencia aquí, en 0, en la arranque de la señal? Para poder analizar si el diodo está o no conduciendo. Entonces, si la señal vale 0, la señal aquí vale 0, ¿cómo está el diodo? Si aquí hay 0, ¿cuál es el voltaje aquí? Pues 0, porque es muy corriente, ¿está claro? O es que es muy corriente porque el diodo está inversamente polarizado. ¿Y quién me lo está polarizando inversamente? Esta fuente. ¿Por qué? Porque este mar de la fuente está en el cátodo del diodo. Y si el diodo tiene un voltaje positivo en el cátodo, ¿cómo está? Inversamente polarizado. Entonces, el diodo queda inversamente polarizado. A ver, ¿lo entendimos o no? Este pedacito hay que entenderlo bien porque es la clave de todo. Nuestro punto de referencia es 0. Yo lo que tengo que ver es si el diodo está o no conduciendo. Para que este diodo pueda conducir, este voltaje de aquí tiene que ser mayor que este voltaje de aquí. ¿Está claro? Este voltaje de aquí tiene que ser mayor que el de aquí. ¿Sí? Si es un diodo real, en 0,6, 0,7. Vamos a poner un ejemplo. Si esto vale 10 voltios, ¿cuál es el voltaje que debe haber aquí para que el diodo conduzca realmente? 10.6, 10.7. ¿Sí me expliqué? Si esto vale 5 voltios, ¿qué voltaje tiene que haber aquí? 5,6, 5,7. ¿Lo entendemos? Luego el voltaje aquí tiene que ser mayor que el de la fuente para que el diodo conduzca. Pero aquí no hay un voltaje, ¿sí?, superior a este porque este voltaje vale 0. Luego, como este voltaje vale 0, estamos partiendo de aquí, el diodo está inversamente polarizado. Y si el diodo está inversamente polarizado, ¿qué comportamiento tiene? Un circuito. ¿Hasta ahí vamos? ¿Estamos? Y si es un circuito abierto, ¿qué voltaje hay en V0? ¿Me puedo decir por aquí para el V0? Pues no, porque eso está abierto. Me vengo por aquí. Entonces V0 vale V sub I. Entonces V0 vale V sub I. Estamos aquí. ¿Lo entendimos? El diodo está abierto. Luego V sub 0, a ver, el voltaje entre dos puntos es el mismo, vaya que vaya. Yo me puedo ir por aquí, pero también me puedo ir por acá. Pero si ustedes observan, si me voy por aquí, yo no sé cuál es el voltaje que me quiere. Entonces me vengo por aquí y lo que hay. ¿Está claro? Bueno. ¿Entendido? ¿Está entendido ese pedacito o no? Bueno. Empieza B sub I a aumentar. Entonces B0 también empieza a aumentar. Esta única es B0. Vamos a trabajar con un diodo ideal para hacerlo más fácil. ¿Cuándo entra en conducción el diodo? Cuando B alcance el valor de B sub R. Y cuando alcance B sub R, ¿cómo se comporta el diodo? Si aquí hay B,
Estamos trabajando con un diodo ideal. Cuando aquí haya V sub R, ¿cuál es el voltaje del diodo? Aquí hay V sub R y aquí hay V sub R, ¿cuál es el voltaje del diodo? Aquí hay V sub R y aquí hay V sub R, ¿cuál es el voltaje del diodo? De 0. ¿No? Aquí hay V sub R, porque hemos dicho que el voltaje es dice con V sub R. Y aquí hay V sub R. ¿Cuál es el voltaje entre este punto y este punto? 0. Miren, si yo digo que aquí hay V sub R, es porque es el voltaje entre este punto y este punto aquí hay. Como aquí hay V sub R, ¿sí? Pues entonces el voltaje aquí tiene que ser 0 para que sea igual a este voltaje de acá. Luego, si el diodo, ¿sí?, entra en conducción, se comporta como un cortocircuito. Si es un cortocircuito, la salida V0, si me voy por aquí, es igual a V sub R. Durante todo el intervalo en el cual V sub I sea mayor que V sub R. Pero si ahora V sub I decae por debajo de V sub R, el diodo vuelve y se abre. Y si el diodo vuelve y se abre, ¿sí?, aquí es igual V0 a V sub I. Entonces, ¿qué sigue? Es para V0. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Fíjense que por eso se llaman estos circuitos limitadores, conmutadores, porque limitan el valor de voltaje positivo al valor máximo de su R, o me recortan, o una fracción de la señal. En un circuito rectificador, ¿sí?, me recortaba todo el sencillo. Aquí me recorta una fracción. O sea que yo lo que obtengo es esta señal. Esta señal está aquí. Esa es la señal que tengo para este circuito. Veamos. ¿Qué pasa si yo invierto el diodo? ¿Qué señal tendremos en teoría del diodo? ¿Cómo atacamos el problema? Exactamente seguido los mismos pasos. ¿Cuál es mi referencia? ¿Qué pasa cuando la señal entrante vale 0? Que veamos el circuito. Aquí hay 0. ¿Cómo está el diodo? Aquí hay 0. Sí. Pero aquí el diodo tiene un voltaje positivo. Esto es positivo, el lado es positivo. ¿Qué está haciendo el diodo? Empieza a conducir. ¿Por qué? Porque acá hay 0. Esta fuente envía corriente así hacia acá. Luego el diodo queda directamente polarizado. Y si está directamente polarizado es un corto. Y si es un corto, ¿cuál es el voltaje de 0? Pues V sub R. Luego V0 estará aquí. V sub R, si está aquí, referencia de sub R. La señal sube, está por encima de V sub R. Si está por encima
ve su R, por aquí, este voltaje es mayor que V sub R, por lo tanto este voltaje es mayor que V sub R. Luego, como este voltaje es mayor, trata de enviar corriente en sentido opuesto, claro. Pero el diodo se abre porque esta corriente que esto trata de va en sentido opuesto a la dirección del diodo. Y para que el diodo conduzca, la corriente tiene que llevar la misma dirección de la flecha. ¿Estamos? Por lo tanto, el diodo queda inversamente polarizado. Y si queda inversamente polarizado, V0 es igual a V sub I. Por lo tanto, la señal será esto. Cuando vuelve V sub I y cae por debajo de V0, el diodo vuelve a ser un corto, lo cual ¿qué quiere decir? Que la señal que vamos a obtener será esta. Si ustedes observan, ¿sí? El valor mínimo de señal que ahora obtenemos, ¿cuál es? Pues R. El circuito me está limitando la salida a la escuela. Repetimos. Por eso los circuitos se denominan recortadores o limitadores. Este sentido es equivalente a esto de aquí. Este circuito es equivalente a esto. ¿Qué quiere decir que es equivalente? Tengan la misma señal. Hagan el análisis de comportamiento tanto de este como de este. Aquí el diodo está en paralelo con la señal de subir, aquí el diodo está en centro. Aquí el diodo está en paralelo, aquí está en centro. Los dos circuitos son equivalentes. Hasta aquí el trabajo del quiz del próximo jueves.